Simón Pedro, también conocido como Cefas, según dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 42, Simón Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, algunos dirían muy efusivo y fervoroso. Fue uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia según Gálatas capítulo 2, versículo 9. Pedro era muy entusiasta, pero también muy obstinado, impulsivo y a veces atrevido. ¿A quién se parece? Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor lo escogió. Aún así, el Señor Jesús lo llamó y lo continuó moldeando exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. El día de hoy veremos la perseverancia de Pedro. Simón Pedro era originario de Betsaida, según Juan capítulo 1, versículo 44. Simón Pedro vivía en la ciudad de Capernaum, como dice la Biblia en Marcos 1, 29, dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Simón Pedro estaba casado, como dice la Biblia en 1 Corintios 9, 5. Y él, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca, como dice Lucas capítulo 5, versículo 10. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, Cefas en arameo, o Pedro en griego. ¿Y sabe lo que significa? Significa roca. Roca. Y una roca es difícil de moldear. Una roca es muy difícil de darle forma. Creo que nuestro corazón es como una roca y necesitamos ser moldeados realmente por la mano y el cincel, el martillo de Dios, tocando nuestras vidas. Muchas veces tenemos pensamientos más duros que una roca. Simón Pedro es un ejemplo para nosotros. Sin embargo, él perseveró. Perseveró. Así es. Vamos a seguir meditando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir conversando sobre este Cefas, también Pedro, que significa roca, roca. ¿Cómo está vuestro corazón? Al escuchar la palabra de Dios, déjeme decirle que su corazón va a ser moldeado como el de Pedro y tendrá un corazón perseverante, ya no un corazón de roca. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor Jesús, como dice Lucas capítulo 5, versículo 11. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portavoz de los 12 discípulos, como dice los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más importante aún, fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo que había sido revelada a Pedro por Dios mismo. ¡Qué hermoso! Que teniendo un corazón de piedra, que teniendo un corazón endurecido muchas veces nosotros, recibimos revelación de Dios, recibimos consejo de Dios, recibimos dirección de Dios. Yo creo que aún Dios sigue moldeando corazones, porque muchas veces tenemos un corazón de piedra. Y usted, ¿por qué no le dice hoy en este día, Señor, cambia este corazón de piedra y dame un corazón de carne que lata de pasión y de amor por ti? De pasión y de amor por ti. Y usted también pueda confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, mi Padre, y yo soy tu Hijo. ¿Sabe qué? Pedro era parte del círculo más íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Solo estos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y cuando Jesús se transfiguró en el monte. A Pedro y Juan se le dio la tarea específica de preparar la última cena. ¡Qué privilegio para Pedro! En varias ocasiones, Pedro se mostró impetuoso. Escucha bien, quizás usted sea una persona impetuosa. Quizás usted sea una persona muy ferviente, quizás usted sea una persona realmente obstinada, quizás muy entusiasta. Se parece a Pedro. Como le dije, en muchas ocasiones Pedro se mostró muy impetuoso, hasta el punto de llegar a ser un imprudente. Escuche, fue Pedro
quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse, como dice Mateo capítulo 14, versículos del 28 hasta el 30. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte y fue rápidamente corregido por el Señor, como vemos en Mateo capítulo 16, versículo 23. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús, como vemos en Mateo capítulo 17, versículo 4, y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios, como dicen los siguientes versículos 5 y 6 de Mateo capítulo 17. Fue Pedro, este gran hombre impetuoso y obstinado, fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, como vemos en Juan 18:10, e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina, según el versículo 11 del mismo capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, como dice Mateo capítulo 26, versículo 33. Y más tarde, negó 3 veces que conocía al Señor Jesucristo, como narran los versículos 70 al 74 de Mateo capítulo 26. Así es. Con todo y esto, con todo lo que usted está observando, con todo lo que usted sabía y quizás está recordando, o quizás está enterándose esto por primera vez, a través de todos estos altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía, a pesar de los altibajos que usted y yo podamos seguir teniendo. Si usted ha hecho una decisión por Cristo, Él lo va a seguir moldeando. Él se va a seguir mostrando hacia usted como ese amoroso Señor y ese fiel guía. El Señor Jesús reafirmó a Pedro y le dijo: Pedro, la roca, sí, esta roca en Mateo 16, versículos 18 al 19, prometiendo que Él sería fundamentalmente en el establecimiento de la iglesia de Jesús. Apacienta mis ovejas después de su resurrección. Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. Fue ante él, no para juzgarlo, no para criticarlo, no para humillarlo, no para hacerle reconocer lo vil y pecador que era, no, sino para decirle: Pedro, le hizo recordar su gran promesa: hoy serás pescador de hombres. Después de la muerte y resurrección del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y su ascensión al cielo, Pedro ya no fue el mismo. En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud de Jerusalén, según Hechos capítulo 2, versículo 14. Y la iglesia comenzó con gran afluencia. ¿Saben cuántos creyentes ese día? 3,000. Más tarde Pedro sanó un cojo que pedía limosna y predicó audazmente en el Sanedrín. Ese es el gran Pedro. ¿Por qué perseveró? ¿Por qué permaneció? Usted puede darse cuenta. En medio de haber negado a Jesús, Pedro se humilló y se rindió nuevamente a Cristo. A pesar de haber dicho: no lo conozco, a pesar de tener un corazón impetuoso, por algo el Señor Dios le llamó Cefas, eres una roca. A pesar de ser muy obstinado, impulsivo, entusiasta, sin embargo, usted puede decir que este Pedro es todo atrevido. Podemos observar que él perseveró, que él permaneció y que él jamás se apartó de ese amor que vino a su vida. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo Jesús, de predicar a Cristo resucitado. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio, se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó en algo impresionante: Dios no hace acepción de personas. Escuche bien, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, y usted está escuchando esto, quizás por primera vez, es que Dios no lo ha desechado. No lo ha desechado. Entregue su corazón a Cristo, así como Pedro, y déjese ser moldeado por Él. Después de eso, ¿sabe qué?
Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía. En su vida adulta ya, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos basado en los recuerdos de Pedro de su tiempo con Jesús. Pedro escribió 2 epístolas muy inspiradoras, primera y segunda de Pedro, que yo le invito a que usted lo lea. Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir, en Juan capítulo 21, versículos del 18 al 19, una profecía que se cumplió. Probablemente durante el reinado de Nerón, dicen algunos estudiosos. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, es decir, invertido, en la ciudad de Roma. Y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de este Simón Pedro. Podemos hacernos una pregunta simple y sencilla. ¿Qué podemos aprender en la vida de Pedro? ¿Qué puedo aprender de esta vida tan perseverante que él tuvo? Creo que mucho. El Señor Jesús le ayuda a vencer el miedo. Y si usted acepta a Cristo en su corazón como el Señor y el Salvador de su vida, también le enseñará a vencer todo miedo que tenga en su corazón. Ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o cruzar el umbral de un hogar gentil por primera vez, Pedro encontró valor en seguir a Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, dice primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Una segunda enseñanza podríamos decir, el Señor Jesús perdona la infidelidad de Pedro. Si perdonó la infidelidad de Pedro, también puede perdonar nuestras infidelidades. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor. Negó fervientemente al Señor 3 veces. Sin embargo, nuestro Señor Jesús amorosamente lo restaura al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús el fracaso ya tiene fin. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. En tercer lugar, el Señor Jesús pacientemente enseña. Si enseñó a Pedro pacientemente y Pedro llegó a ser un hombre muy perseverante, muy permanente, muy persistente, ahora en Cristo, ¿acaso usted cree que no puede seguir enseñándonos a nosotros? Una y otra vez, Pedro necesitaba corrección. Una y otra vez, Pedro necesitaba dirección. Una y otra vez, Pedro necesitaba enseñanza. Y el Señor Jesús se la dio con mucha paciencia, firmeza y amor. ¿Acaso no puede hacer también con ustedes lo mismo hoy en este día? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice Salmo capítulo 32, versículo 8. Y el Señor Jesús quiere seguir haciéndonos entender y quiere seguir enseñándonos el camino en que usted y yo debemos andar. Jesús nos ve como Él quiere que usted y yo seamos. La primera vez que se encontraron con Jesús, el Señor Jesús llamó a Simón Pedro, el pescador áspero, imprudente, muy áspero, imprudente, vehemente, obstinado, impetuoso, sanguíneo, como usted quiera llamarlo. Pero Dios le dijo a él que iba a ser una roca firme y una roca fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comience hoy usted con Cristo. Comience hoy usted con Cristo, porque Él no solo comienza con usted, sino Él va a seguir hasta perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Una última enseñanza de Pedro. El Señor Jesús usa hombres ordinarios para convertirlos en hombres extraordinarios. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Lucas capítulo 5, versículo 10. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. ¿Está usted dispuesto a dejar esa vida de pecado para ponerse en las manos de Dios? ¿Está usted dispuesto a dejar esa vida ordinaria para convertirse en un hombre extraordinario? Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de la audacia que él tenía. ¿Sabe por qué? Porque todos decían que era un hombre sin letras y del vulgo. Sin letras y del vulgo. Sin embargo, estos hombres también se dieron cuenta que este gran Pedro había estado con Jesús, y el haber estado con Jesús ya no era el mismo, porque el Señor Dios transforma de hombres ordinarios y los convierte en hombres extraordinarios con su palabra. El Señor Jesús lo llama a usted también hoy en día.
por más que tenga un corazón endurecido, por más que tenga un corazón lleno de miedo, de angustias, por más que usted se vea como un hombre o una mujer infiel y se sienta que no puede ser perdonado por Él hoy en este día, venga a Él y le aseguro que Él va a seguir enseñándoles pacientemente. Lo hizo con Pedro. Pedro se equivocó muchas veces y Él siguió dándole corrección y el Señor Jesús lo guió con paciencia, con firmeza y con amor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor Jesús lo llama también hoy usted en este día. ¿Por qué no venga? ¿Por qué no? ¿Por qué usted no viene hoy en este día? Venga Cristo y sea un hombre que persevere, un hombre que permanezca, un hombre con resolución, un hombre con determinación. Si lo hizo con Pedro, ¿acaso no podrá hacerlo con usted?